Hola queridos adultos mayores, otra vez retomamos nuestras reflexiones. Ya sé que nos hemos ausentado algún tiempo, pero vamos a tratar de retomar otra vez estas meditaciones. El día de hoy vamos a hablar sobre ese respeto que deberían de tenerle los jóvenes a ustedes adultos mayores, o nosotros a los adultos mayores. Hablemos de honrar a tu padre y a tu madre. Pero tomemos el texto del Eclesiástico que está en el capítulo 8 del versículo 6 al 9 y dice así: no te burles del anciano, pues nosotros también envejecemos. No te alegres de la muerte de nadie, recuerda que todos moriremos. No desdeñes los discursos de los sabios, ocúpate en meditar sus proverbios, porque de ellos aprenderás la instrucción y el arte de servir a los grandes. No desprecies las historias de los ancianos, que ellos también aprendieron de sus padres. De ellos aprenderás a ser prudente y a responder en el momento justo. Aun cuando esta meditación va dirigida más bien a los jóvenes, a los que todavía no llegan a esta edad, es importante que nosotros sepamos cómo reflejar también esta sabiduría por parte de nosotros los adultos mayores. Cuando llegamos a ser adultos mayores, llega un momento en que se marca nuestra vida por las experiencias del desconcierto, del desánimo. Desconcierto, ¿por qué? Porque ya no tenemos las mismas capacidades. El desánimo, porque ya no somos tomados tan en cuenta y empiezan a ver las pérdidas. Estoy hablando del ser amado, como también de los hijos, del abandono de los hijos que se van a vivir ya a sus hogares, y viene la desilusión. Espero que no nos toque también en algún momento la duda en cuestión de Dios, sino que más bien nos afiancemos en Él, porque creemos firmemente que Él sí nos puede ayudar y nos puede soportar. ¿Cuál es el problema en este tiempo en que nuestra misma fragilidad nos vuelve a veces agresivos? Y no solamente con las personas que están a nuestro alrededor, sino también incluso con la religión. ¿Cuántos de nuestros adultos mayores, especialmente hombres, se vuelven en contra de la religión, en contra de la iglesia, en contra de Dios? Digo, por lo regular todavía tenemos una cultura que nosotros respetamos mucho a Dios, pero sí empezamos a hablar de la iglesia. Pero no es otra cosa sino el grito de nuestras propias limitaciones, que se revela a quedarse ya en lo que llamamos inutilidad. Sin embargo, yo siempre les he manejado que nadie es inútil. Todos podemos trabajar aún en una edad que ya está muy, muy avanzada. ¿Qué es lo que tendríamos nosotros que aprender en este tiempo? Y yo creo que una de las cosas es el honrar a tu padre y a tu madre. No es otra cosa sino el simbolizar el amor que deberíamos o que deberían de tener los jóvenes con los adultos mayores, en ese honor o honrar a las personas que ya tienen de por sí esa experiencia, esa vida vivida. Las heridas que ustedes van adquiriendo a lo largo de los años los va haciendo, se supone, maduros, al grado de que ahora es mucho más fácil ayudarle al nieto, ayudarle al hijo en la solución de alguno de sus problemas. Es ahí donde nosotros tenemos que aprender. Pero claro, primero tendríamos que aprender a honrarnos nosotros mismos, porque sí exigimos que los hijos honren a su padre y a su madre. Y estoy hablando, honrar a su padre y a su madre no solamente se queda en honrar al padre inmediato, sino a toda la generación. Es decir, los abuelos entran dentro de este honrar a su padre y a su madre. Ese es el camino. Si nosotros les enseñamos primero nuestra dignidad, y nuestra dignidad no es estar peleándola o gritándola, sino la forma en que vives, la forma en que tú estás viviendo, de tal manera que la alegría sea uno de los factores más importantes dentro de tus enectos. ¿Para qué? Para que los demás aprendan también a honrar, que a pesar de las limitaciones tú sigues sonriendo, que a pesar de tus limitaciones tú sigues estando feliz y contento. Claro, y más si nosotros hablamos de darle gracias a Dios por los años, darle gracias a Dios por el dolor,
las reumas que de repente nos pueden dar, ya estamos honrando también ese nombre de adultos mayores, de tal manera que los demás volteen a vernos y nos digan, vale la pena vivir como ha vivido esta persona. ¿Qué es lo que tendríamos nosotros que ver en de honrar a su padre y a su madre? Primero es esa dignidad, el respeto que debemos de tener a los adultos mayores. Ya sé que ustedes van a decir, bueno, nosotros somos los adultos mayores, vamos a ganarnos esa dignidad, donde no seamos los quejumbrosos, no seamos los que están quejándose de todo, sino seamos aquellos que están dispuestos siempre a alentar. Falló, pero puede levantarse. Qué bueno sería que el joven que cae, el joven que se equivoque, voltee con nosotros y pueda encontrar una mirada de misericordia. Fabuloso sería, pero de repente no encuentran eso, sino condenan. Somos de los que más señalan, es que ¿por qué fulanita vive así? ¿Por qué fulanito hizo esto? Y somos los que más condenamos. Nada más échenle un vistazo hacia atrás y se darán cuenta de que ustedes también cometieron ciertos errores. Pero aquí es donde nosotros hemos aprendido a comprender y a entender también la situación de ellos. Qué bonito sería que nuestros jóvenes entendieran esa declinación del amor en el honor y en el respeto. El cuidado de los mismos, del enfermo, el apoyo a aquel que es insuficiente. Qué bueno sería. Hay que enseñarles, hay que decirles también a los jóvenes lo que nos ha llevado la confianza en nosotros mismos, que fue equivocarnos muchas veces, porque cuántas veces no te has equivocado por pensar que tú lo podías resolver solito. Y cómo nuestra propia debilidad, nuestras propias errores y equivocaciones nos castigaron. Y ahora cargamos con muchas culpas solamente por pensar que yo era el único que podía resolver nuestros propios problemas sin voltear a ver a los demás. Es muy bueno que nosotros aprendamos a tener calma, porque así les enseñamos a los jóvenes a tener calma también con nosotros mismos. Lejos de que los mismos jóvenes nos hagan a un lado, encontrar ese respeto, ganarnos ese respeto por la forma de vida en la que hacemos. El Papa mencionaba algún ejemplo que quizá nosotros no lo vimos, pero aquí nosotros en México hemos visto muchos ejemplos de jóvenes que agreden a los adultos mayores, que se burlan de ellos, que los hacen hacer cosas que los denigran. ¿Por qué? Nos faltó algo ahí con los jóvenes, ¿no? Que fue enseñarles el respeto a aquellos que al fin y al cabo, gracias a ellos, tienen la vida, no son los adultos mayores. No se les olvide que gracias al abuelo está el hijo, y gracias al hijo tiene la vida el nieto. Entonces, esto tendríamos que hacerlo ver a los jóvenes, porque parece que ahora les ha dado por pensar que los adultos mayores no tienen honor, es decir, no tendrían por qué honrarlos, cuando en verdad deberían de descubrir que es ahí donde pueden encontrar mucha riqueza para su vida, para los jóvenes. ¿Qué es lo que han hecho ahora nuestros jóvenes? Y no los estamos culpando ni señalando, pero nosotros tenemos que ver de qué manera nos defendemos de esto. Una cultura del descarte, ¿no? Ya el abuelo no sirve para nada, ya el abuelo no nos puede ayudar. Como nos dicen incluso los que todavía trabajamos en algún lugar, como les dicen a ustedes, ¿no? Es que el abuelo es muy lento, o es que el viejo ya no está dando, ya no sirve, me retrasa mucho, etc. Podemos encontrar todo esto. El maltrato que hemos visto de los jóvenes a los adultos mayores, nosotros lo hemos visto en algunos noticieros donde de repente, sin saber por qué, el joven va y golpea al adulto mayor. Este es un perder el respeto, pero se pierden el respeto a sí mismos. Es una de las cosas que tienen que descubrir. Cuando yo falto al respeto al anciano, entonces me deshonro a mí mismo. El texto que escuchábamos nos decía eso. Tendríamos que darnos cuenta primero que vamos a envejecer tarde o temprano.
siguiente que del anciano es que nosotros vamos a aprender, porque de ahí aprendieron, si se lo decimos a los nietos, de ahí aprendieron sus padres. No obstante que hay muchas leyes, tanto en nuestro país como en otros países, para defender a los ancianos, miren, se sigue haciendo esta cultura del descarte, nos siguen haciendo a un lado. Vuelvo a decirles, aquí ya es cuestión que nosotros tengamos una actitud muy madura para enseñarles a los demás a respetarnos. Recuerdan ustedes que una de las cosas que platicábamos en sesiones pasadas, anteriores, cuando hablábamos esa parte del arte de envejecer, decíamos cómo cuando un adulto mayor termina satisfecho por todo lo que ha vivido y lo que ha hecho y el esfuerzo que ha vivido, termina también llenando de alegría y satisfacción a los demás y se convierte en un maestro para decirle al nieto cuál es el esfuerzo que tiene que hacer. No es el abuelo consentidor, que es una característica que tienen ustedes como adultos mayores, que consienten al grado de no hacer crecer a los nietos, sino es aquel que sabe de qué manera voy a hacer crecer a mi nieto o a mi hijo para que el día de mañana se sienta igual de satisfecho que yo. Ojalá que las generaciones entendiéramos esto. Los jóvenes aprender de los adultos mayores y los adultos mayores saber que nos están mirando, que alguien está mirando cómo estoy viviendo mi senectud. Y no escuchar esas frases desafortunadas donde dicen yo no quisiera llegar a esa edad, ¿no? Sino que puedan decir quiero llegar a esa edad, pero quiero llegar como esta persona. Por ahí he conocido muchísimos en los grupos de adultos mayores donde de veras es un placer mirar cómo viven, cómo disfrutan cada instante de su vida. Yo los veo cantar, los veo bailar y de veras que es increíble que ahora ustedes puedan transmitir esa alegría a los jóvenes, ver cómo los jóvenes se pueden dedicar en una fiesta a tomar o a alguna otra cosa y ver cómo los adultos mayores disfrutan tanto del baile, disfrutan tanto de esa alegría de la fiesta. No se les quite, por favor, que ustedes siempre manifiesten esa alegría de vivir, de tal manera que los demás también puedan aprender. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Miren, podríamos pedírselos a los organismos y a nuestros propios hijos. No alejen a los nietos de los ancianos. ¿Y por qué no mejor nosotros, adultos mayores, buscamos a nuestros nietos, buscamos a nuestros hijos? ¿Por qué no nos ponemos en esa disposición para enriquecerlos? Porque ciertamente que en algunas zonas pues ya están en residencias para adultos, se la pasan ahí todo el día y el único contacto que entran es con la otra persona que está en la misma edad. Yo creo que hay que aprender a tener esta relación con los niños y darles la mejor cara cuando vayan. Hay jóvenes, hay niños que se organizan para ir a ver a los adultos mayores en los asilos o en las casas de residencia de adultos mayores, van a verlos, a visitarlos y a veces se encuentran con esa cara gruñona de que no quieren platicar con ellos, etcétera. Enséñenles el dominó, enséñenles la baraja, pásense un rato agradable con esas personas que a lo mejor no conocen, pero que no saben ustedes si van a dejar una semilla sembrada ahí. Lo mismo pasa con nosotros en la iglesia. Qué bueno sería que el adulto mayor, cuando sale el acólito, pudiera decirle felicidades, lo hiciste muy bien, alguna palabra que pueda ayudar y que puedan mirarlos a ustedes como aquellos seres inspiradores. Entonces, tendríamos nosotros que pensar en eso, de tal manera que no ocupen, por favor, menos ustedes quieran tomar ese lugarcito que les corresponde a los que no sirven para nada, el descarte. No, nosotros servimos para algo y vamos a tener que enseñarlo, vamos a tener que transmitirlo. ¿Qué es lo que les promete a aquellos que respeten a los adultos mayores? Hay que transmitírselos a nuestros hijos y nietos. Tendrán larga vida. Eso es lo que les promete la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
mostrarles a los jóvenes cómo se vive cuando el Señor nos ha bendecido con una larga vida. La sabiduría que hemos adquirido por toda la vida vivida se puede transmitir. El Espíritu de Dios tiene que ser el que nos mueva para abrirnos y abrirles los horizontes a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Tengan en cuenta ustedes eso, aun cuando les digo, lo quise adecuar más a ustedes los adultos mayores, porque esta reflexión va orientada más bien a valorarnos a nosotros los adultos mayores por parte de los jóvenes y por parte de los hijos. Sin embargo, quise adecuarla de tal manera que seamos nosotros los que nos ganemos ese respeto, seamos nosotros los que nos ganemos esa dignidad, esa honra, podríamos decirlo. Así es que, pues, a seguirle trabajando a mis adultos mayores, y aquí estamos con ustedes y vamos a seguir con estas reflexiones con la ayuda de Dios. Vamos a hacer oración para terminar. Gracias, Señor, por los años que me concedes. Gracias porque me permites llegar a esta edad. Gracias por el cúmulo de experiencias que traigo en mi espalda, no como carga, sino como artillería para poder nutrir a los demás, a los que vienen detrás de mí, y darles esas enseñanzas que a lo largo de mi vida he aprendido. Gracias, Señor, por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Hola, hola. Yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas, un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. ¡Te esperamos!